The Doors, una de las bandas de rock más conocida de todos los tiempos. Sus sencillos recorrieron el mundo. Jim Morrison, el líder indiscutible de esta banda, fue quien escribió las letras y cantó las canciones que encantaron a multitudes, pero aunque mucho se sabe sobre la banda de rock, poco se sabe sobre la vida de Morrison. ¿Qué tampoco? Bueno, desafortunado en el amor. Un nerd con un coeficiente intelectual altísimo y al parecer también un farsante. Ok, tranquilo. Algunos fanáticos aseguran que fingió su muerte. Sí, así como lo escuchaste. Quédate con nosotros en este capítulo de Historia Sorprendente para conocer las 10 cosas más sorprendentes que seguro no conocías sobre Jim Morrison. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas nuestro contenido. Ok, ¿listo? Comencemos. Número 10. Una infancia nómada. Bueno, llegó el momento de presentar al protagonista de este video. Seguro ya has escuchado su nombre o al menos has cantado alguna de sus canciones. Es popularmente conocido como Jim Morrison, pero su nombre completo era James Douglas Morrison. Vino a este mundo el 8 de diciembre de 1943 en Melbourne, ubicado en el estado de Florida, en Estados Unidos. Jim Morrison nació en el seno de una familia de clase media. Su madre era Clara Clark Morrison, ama de casa, y su padre era George Stephen Morrison, un almirante de la Marina de los Estados Unidos, quien tuvo una destacada carrera militar. Y suena bien, pero lo cierto es que formar parte de la Marina es un trabajo demandante. Además de la gran cantidad de horas de actividad, a los miembros se les asignan operaciones militares que a menudo son en diferentes ciudades de las que viven. Y eso fue precisamente lo que le ocurrió al señor Morrison. Tuvo que mudarse con frecuencia y junto a él se trasladaba toda la familia, sí, su esposa y sus hijos, Anne Robin Morrison, Andrew Lee Morrison y James, nuestro protagonista. ¿Alguna vez han escuchado la canción Peace Frog de The Doors? Bueno, si lo han hecho, seguro han notado que en un momento menciona al comandante misterioso. Sí, claramente es una referencia a su padre. ¿Lo sabías? Ese es uno de los datos sorprendentes que conocerás hoy, pero espera a que te contemos su historia con Janis Joplin, ¿ok? Sigamos. Número 9. Sus primeros años lo marcaron para siempre. La vida itinerante de la familia afectó la infancia de Jim y creó en él una sensación de desarraigo. En 1947, la familia Morrison se trasladó a Albuquerque, Nuevo México, y luego a Clearwater, Florida, en 1949. Y allí fue donde cambió todo. A pesar de su corta edad, el pequeño Jim Morrison vivió allí hechos que lo cambiaron para siempre. Desarrolló un amor inigualable por el océano y la naturaleza, y sobre todo, por el arte y la literatura. Sus padres lo notaron, y para apoyar su creatividad, le compraron su primer piano. ¿Quieres escuchar un dato curioso sobre su infancia? Bueno, aquí va. Se dice que Jim Morrison tuvo una experiencia impactante cuando tenía 10 años. El pequeño presenció un evento que jamás pudo borrar de su mente. Jim tuvo la desafortunada experiencia de ver con sus propios ojos un grave accidente automovilístico que ocurrió en una carretera desierta. Según algunos expertos en psicoanálisis, este hecho traumático para un niño pudo haber influido en su perspectiva sobre la muerte y la mortalidad que después, una vez adulto, transmitió en sus canciones. Número 8. No fue un milagro. A ver, ¿a qué nos referimos? Jim Morrison fue un excelente músico. Sus canciones sonaron por las radios de todos los rincones del mundo y su legado perdura hasta el día de hoy. Sí, Jim Morrison tenía un gran talento, pero no fue un milagro, ni fue suerte. Él estudió durante muchos años para convertirse en lo que fue. Y es que, como dijimos anteriormente, Jim Morrison desde muy pequeño mostró interés en el arte y en la literatura, y sus padres lo incentivaron para que aprendiera y se instruyera en lo que realmente le apasionaba. Durante su adolescencia, Morrison se convirtió en un ávido lector y se sumergió en la poesía y la filosofía. ¿Su autor favorito? William Blake. En sus obras, Morrison encontraba inspiración para escribir. No hablamos de canciones, estamos hablando de poesía. Algunos de los poemas del líder de The Doors fueron publicados después de su muerte, pero no nos adelantemos en la historia, volvamos a la década de los 60. Después de la preparatoria, Morrison decidió matricularse en la Universidad Estatal de Florida en Tallahassee. Allí estudió cine y teatro. Paralelamente, como hobby, escribía poesía y comenzó a aprender a tocar algunos instrumentos. Era tal su amor por el arte que una vez graduado de la Universidad Estatal de Florida, decidió mudarse a Los Ángeles para estudiar en la Universidad de California y especializarse en cine. Allí, mostró habilidades prometedoras para la creación de películas experimentales. Claro, ya lo sabemos, su futuro no estaría en el cine sino en la música. En la Universidad de Florida aprendió sobre teoría cinematográfica, conocimientos que después aplicó en sus actuaciones teatrales y su enfoque escénico con la banda. Sí,
cierto. Pero durante su etapa académica ocurrió un hecho trascendental que cambió su destino para siempre. Era el año 1965. Conoció a Ray Manzarek. Ray terminaría siendo tecladista de The Doors. Morrison compartió con Manzarek algunos de los poemas que había escrito. Impresionado por su talento, Manzarek lo invitó a unirse a su banda musical. Y así nació The Doors. Todo lo que estudió sirvió. La formación académica de Morrison, combinada con su pasión por la poesía y la literatura, se fusionaron para dar nacimiento a un enfoque musical único. Su trayectoria académica dejó una marca indeleble en él, y eso se puede ver en la forma en la que se expresó a través de su música. Gracias a eso, The Doors logró tener un destacado lugar en la historia del rock. Aquí va un dato curioso. Morrison era simplemente un genio, brillante. Su coeficiente intelectual era anormalmente alto, mientras un coeficiente intelectual medio oscila entre 90 y 100. Morrison superaba los 145. No es casualidad que durante el periodo de preparatoria se le veía usar la misma camiseta toda la semana entera. Y hay una razón importante para ello. Morrison gastaba todo su dinero en libros. No le quedaba ni un centavo en su billetera para comprar ropa. Número 7. Rey Lagarto. No sé si lo sabías. Seguramente si eres fan de la banda, sí habías escuchado sobre este curioso apodo. Jim Morrison se autodenominó el Rey Lagarto. Sí, Lagarto. Tiene una explicación. El apodo hacía referencia a un poema de su autoría. Su nombre era La celebración del lagarto. Se trata de una pieza larga y épica que Morrison escribió durante su paso por la Universidad de Los Ángeles. Y quizá por el título te parezca un poco banal, pero el poema trata temas profundos. Exploraba la mente, la rebelión, el poder y el renacimiento. De hecho, es un gran poema. Tiempo después, en 1967, Morrison introdujo el término Rey Lagarto en una de sus canciones. El sencillo se llama Días Extraños. Al final del tema se escucha perfectamente la voz de Morrison susurrando El Rey Lagarto. ¿Lo has escuchado? Bueno, es que el lagarto es un animal asociado a la supervivencia, al camuflaje y a la transformación en el mundo de la naturaleza. Y Morrison pensó que el animal reflejaría a la perfección su esencia artística y poética, tan misteriosa, provocativa, rebelde, magnética, enigmática y salvaje. Y con el paso del tiempo, el apodo terminó convirtiéndose en una parte icónica de su identidad. Para ser exactos, además de El Rey Lagarto, Jim Morrison también adoptó otros alias. Uno de ellos es Mr. Mojo Rising, que es un anagrama de su nombre real, utilizado en la canción LA Woman. Sin embargo, es bastante claro, entre todos sus sobrenombres, el más famoso es el Rey Lagarto, sin duda. Al día de hoy, muchos de sus fans tienen tatuado este animal en honor a su cantante favorito. Increíble. Número 6. Exposición indecente. Jim Morrison saltó a la fama con The Doors y no pasó desapercibido. A menudo tenía problemas con las autoridades. Algunos escándalos relacionados a su vida privada y pública lo llevaron a ser protagonista de las tapas de las revistas. Quizá el más polémico de todos fue el que ocurrió en Miami en 1969. ¿Quieres saber qué fue lo que ocurrió? Bueno, pasó durante un concierto. El cantante de la banda se encontraba en un estado de agitación y bajo la influencia de sustancias, ¿cómo no? La verdad es que era algo a lo que en ese entonces Morrison tenía acostumbrado a su público. Lo diferente en esta ocasión fue que, en un momento, los testigos aseguran que el cantante expuso sus genitales y se comportó de manera provocativa frente al público. La policía se enteró y los oficiales arrestaron al cantante. Lo acusaron de exposición indecente y provocativa. ¿Los cargos? Bueno, obscenidad y conducta lasciva. El arresto se difundió en los medios con gran rapidez. Morrison era el primer artista en la historia del rock en ser arrestado en el escenario durante un concierto. Las acusaciones generaron revuelo. Las repercusiones en la carrera de Morrison y de la banda fueron negativas. Las críticas llovían y les cancelaron conciertos en varias ciudades. Después de esto, la reputación de The Doors y de su cantante quedaron por el suelo. Número 5. Desafortunado en el amor. Todo mundo cree que las estrellas de rock triunfan en el amor, y es que los cantantes y guitarristas que alcanzan la fama se convierten en figuras deseadas por las mujeres de todo el mundo. ¿Quién no querría estar en pareja con Jim Morrison? Bueno, al parecer Janis Joplin no quería, y ella viene a romper el mito. Escucha esto. Todo indica que Janis Joplin y Jim Morrison se encontraban en una fiesta de Hidden Hills. Ambos hablaron durante horas. En ese momento, estaban sobrios y estaban interesados el uno en el otro. Pero después de varios tragos, el cantante de The Doors se volvió agresivo e impredecible. Se arrojaba encima de Janis Joplin y la forzaba a besarlo. Después de varios rechazos, Jim Morrison le jaló el cabello a la cantante y ella reaccionó. Agarró una botella de whisky y se la arrojó por la cabeza al líder de The Doors. Sí,
Una situación bastante violenta. Extrañamente, esto enamoró aún más a Morrison de lo que estaba, pero no tuvo suerte. Nunca más volvió a ver a la artista. Número 4. Lírica polémica. Las canciones compuestas por Jim Morrison encantaron a millones de personas y hoy son consideradas obras de arte, pero lo cierto es que si comenzamos a analizar en detalle las letras de las piezas musicales, nos vamos a encontrar con temas controvertidos que en ese momento eran considerados tabú. En el momento en que la sociedad tenía como sus máximas el status quo, la vida y la familia, Jim Morrison escribía y cantaba sobre la muerte, el sexo, las drogas y la rebelión. Es por eso que The Doors alcanzó la relevancia que tuvo, porque se consideraba algo disruptivo. La banda, con sus canciones, desafiaba las convenciones sociales de la época y cuestionaba las normas establecidas. Quizá la canción paradigmática que expone lo que estamos diciendo es The End. Este sencillo, psicodélico e inquietante, forma parte del álbum debut homónimo de The Doors. La letra aborda temáticas complejas como el incesto, la violencia y la autodestrucción. Pero esa no fue la única canción. Las líricas de Break a Drug, The Unknown Soldier, 521 y People Are Strange también trataron temas polémicos y desafiantes. Sin dudas, la banda rompía con los estándares sociales. No en vano fue considerada la más provocativa de sus tiempos. Aunque en su momento la lírica de Morrison despertó cierto rechazo y censura, también es cierto que atrajo una base de fanáticos apasionados que encontraron en sus letras una forma de expresión y liberación. Número 3. Muerte trágica y prematura. Jim Morrison falleció el 3 de julio de 1971. En ese momento el cantante tenía tan solo 27 años. La noticia de su muerte sorprendió y conmocionó al mundo entero. Morrison fue enterrado en la ciudad en donde falleció, en París. Había viajado a Francia para refugiarse ahí. Temía ser condenado a prisión por los cargos que tenía en su contra. Su tumba yace hasta el día de hoy en el famoso cementerio del Père Lachaise en París, que al día de hoy se ha convertido en un lugar de peregrinación para los fanáticos de The Doors y de la música en general. De hecho, es el cuarto lugar más visitado de la capital francesa, después de la Torre Eiffel, Notre Dame y el Museo del Louvre. ¡Wow! Debido a su muerte prematura, Jim Morrison forma parte del trágico club de los 27 del mundo de la música. Seguro has escuchado sobre ellos, pero si no, aquí te cuento. Muchos músicos famosísimos de nuestra historia fallecieron a sus 27 años de edad, entre ellos Jimi Hendrix, Janis Joplin, Brian Jones y Kurt Cobain. Sí, bastante jóvenes. Número 2. Teorías conspirativas. La causa de su muerte oficialmente se cataloga como insuficiencia o paro cardíaco, atribuido a su vez a una insuficiencia respiratoria aguda. Sin embargo, algunos fanáticos de Morrison y expertos dudan del diagnóstico. Y es que Morrison falleció en circunstancias poco claras. Su muerte ocurrió en el apartamento que compartía con su novia Pamela Courson. Allí encontraron su cuerpo, pero no se llevó a cabo ninguna autopsia oficial. Y la información concluyente escasea. La muerte de Jim Morrison es un gran misterio. Y claro, como seguramente habrás imaginado, se desarrollaron decenas de teorías conspirativas en torno a su muerte. Una de las más populares asegura que el cantante de The Doors murió debido a una sobredosis de drogas, específicamente heroína. En aquel momento Morrison estaba luchando contra sus problemas de adicción, pero no hay evidencia que respalde esta teoría. Otra hipótesis sugiere que Morrison en realidad no murió, sino que simuló su muerte y desapareció. Según esta teoría, lo hizo para escapar de la prensa y de la atención pública. Según los conspiranoicos, Morrison aún vive pero bajo una identidad falsa. Número 1. Legado eterno. La carrera musical de Jim Morrison fue corta, falleció a los 27 años, pero a pesar de su brevedad, logró dejar un impacto duradero en la música, en el cine y en la cultura popular. Gracias a su estilo característico, su voz distintiva y su personalidad rebelde, su huella en la historia del rock no es fácil de borrar. Al día de hoy, 5 décadas después de su muerte, Morrison y su obra continúan inspirando a miles y miles de artistas. Viene la pregunta obligada. ¿Tú has escuchado canciones escritas por Jim Morrison? ¿Cuál es tu favorita? ¿Eres fanático de The Doors? Bueno, déjanos saber en los comentarios y mientras lo haces, no olvides ver uno de estos otros videos de nuestra sorprendente y muchas veces para bien, enigmáticamente rockera historia. Hasta la próxima.